¿Cómo les va? Soy la profe Ana Covielo. Voy a estar a cargo de las teóricas de la asignatura de semiótica. Primera cuestión, el estatuto científico de la semiótica. ¿Ciencia o método? Nélida Sosa dice ciencia. Magariños de Morentín dice método. Magariños aborda este problema desde el punto de vista de Peirce. Peirce sostiene que todo en el mundo es signo. Y entonces Magariño se pregunta, ¿tiene la semiótica manera de diferenciar su objeto de estudio de los objetos de estudio de otras disciplinas? Él sostiene que no, y que como la semiótica se mete con los discursos de otras disciplinas, es decir, transversalmente, él considera que esto la convierte en un método de análisis discursivo. Nélida Sosa sostiene que sí, es verdad que todo es signo, pero la manera de abordarlo, es decir, desde el sentido de la significación, convierte a la semiótica en una ciencia porque ese particular abordaje, esa particular perspectiva, ¿no es cierto?, hace posible que tenga un objeto definido. En segundo lugar, tiene teorías rigurosas y plausibles. En tercer lugar, comparte con otras disciplinas un método, en este caso sería el hipotético deductivo. Y por último, sus productos son evaluados por especialistas en la materia. Es decir, que hay gente que sabe de semiótica que decide si un artículo es publicable o no publicable en una revista especializada, o si un determinado proyecto de investigación es financiable o no. Estas cuatro cuestiones hacen que la semiótica ingrese en el universo científico. Segundo punto, la primera definición, la definición de ciencia del signo o de los signos. Ciencia del signo o de los signos da la sensación de que el interés de la semiótica está puesto en la catalogación de una serie de entradas, pero cuando decimos ciencia del signo o de los signos, no estamos considerando las prácticas, los contextos que permiten entender a ese signo en otros términos, es decir, con otros significados. Por lo tanto, lo que aquí interesan son las prácticas comunicativas y cómo inciden, ¿no es cierto?, en la utilización de los signos. Tercer punto, segunda definición. Es la que nos ofrece Ferdinand de Saussure en el curso de Lingüística General. Él dice que la semiología, cuando esté constituida como disciplina científica, como ciencia, va a ser la ciencia que estudie la vida del signo en el seno de la vida social. Cuando se habla de la vida del signo en el seno de la vida social, se está haciendo referencia al componente social que en la teoría saussuriana de alguna manera remite a este acuerdo que tenemos los hablantes de una determinada comunidad lingüística para llamar de una determinada manera a las cosas y asociar un determinado significante a una determinada idea o concepto. En el concurso de memes han producido un meme que es precisamente la representación gráfica del signo binario de Saussure, donde el significante es la palabra juntada, ese sería el significante, esa unión de sonidos que forman la J unida a la U, unida a la N, a la T, a la A, a la D, a la A, significante, asociado a un significado que en este caso del meme es esa imagen de los negros de Ghana bailando con el ataúd a cuestas. Es decir que juntada, en este contexto específico de la pandemia del coronavirus, significa muerte. Tercera definición, la definición de semiótica como estudio de la semiosis. Esta pertenece a Charles Sanders Peirce y él dice que la semiótica que estaba desarrollando a fines del siglo XIX era la doctrina de la naturaleza esencial y las variedades fundamentales de toda posible semiosis. La semiosis es un proceso triádico de inferencia. Proceso porque se desenvuelve en el tiempo. Es decir, que tiene un desarrollo, una evolución. Triádico porque el signo que él está proponiendo está compuesto por dos elementos iniciales cuya relación produce un tercer elemento, que son el representamen, que es el primero del signo, el objeto, que es el segundo del signo, y cuya relación entre el signo y su objeto, es decir, aquello que representa, dan como resultado un interpretante, que es el tercero del signo,
el efecto de la relación de los dos primeros. Ese tercer elemento, que es el interpretante, se convierte en otra tríada a la que da inicio, en un representamen que va a entrar en relación con un objeto y van a producir como efecto otro interpretante, que en otro eslabón de la cadena va a ser un representamen que entra en relación con un objeto y cuya relación, ¿no es cierto?, con el representamen den como efecto un interpretante. Esta manera de encadenarse los signos es lo que forma, lo que constituye la semiosis. Si yo quisiera ejemplificar con esta idea de la juntada y de la muerte, diría que una tríada sería el baile de los negros de Ghana con el ataúd a cuesta, sería el representamen. Lo que representan es la necesidad de alegría en medio de tanta muerte. Ese sería su objeto. Y el interpretante es esa sensación ambivalente que causa en mí, ¿no es cierto?, la unión o la asociación de estas dos cosas, ¿no? Por un lado la muerte, por el otro lado la necesidad de alguna manera encontrar una salida a la vida, en medio de tanta muerte. La semiosis es lo que hace posible que nosotros podamos dar sentido a las cosas del mundo en un determinado momento histórico, en un determinado lugar del mundo. Cuarta definición, la definición de semiótica como disciplina que estudia los sistemas y procesos de producción de sentido. Aquí la palabra producción es la palabra clave en la teoría de Eliseo Verón, que es quien formula esta definición. Nosotros estamos inmersos en la semiosis, diríamos en términos peircianos. Él habla de sistema productivo. En ese sistema productivo los discursos son fragmentos de la semiosis o productos. Las dos características fundamentales de estos productos o de estos discursos son la materialidad y el hecho de que son sociales. Materialidad en el sentido de que se trata de recuperar esto que había sido dejado de lado por el signo psíquico de Saussure, que es la cuestión de la materia de la que están hechos los signos. Los signos o los discursos están encarnados en una materialidad que en el caso, por ejemplo, de una portada de periódico, serían la tipografía que se ha utilizado para el titular, los colores que se han utilizado. No es lo mismo utilizar el verde que el celeste hoy en día, y por lo tanto esa materialidad también produce sentido. Y en segundo lugar, lo social. Estamos hablando de el sentido en lo social y lo social en el sentido, sobre todo de discursos que circulan en la sociedad, fluyen, ¿no es cierto?, de un soporte a otro, de un destinatario a otro, de un enunciador a otro. Ese sería, digamos, el meollo de esta cuarta definición de qué es semiótica. Esperamos que este audiovisual haya contribuido un poco a comprender el tema. Ya nos irán comentando ustedes si verdaderamente vale la pena. Chao, hasta la próxima clase.